La figura de Jesús de Nazaret está irremediablemente ligada a Israel y Palestina. Los textos bíblicos nos hablan de lugares en los que el Galileo vivió y dejó constancia de su paso. Desde el lugar de su nacimiento en Belén hasta Jerusalén, donde divulgó su palabra, pasando por Nazaret, Galilea, el río Jordán, etc. Hoy viajaremos a los escenarios que son testigos del paso del que probablemente sea el personaje más influyente de la historia de la humanidad. Nuestro punto de partida se encuentra en Cisjordania, en la población de Belén. Allí la tradición cristiana nos habla del lugar del nacimiento de Jesús, concretamente en una pequeña cueva que hoy ocupa la Basílica de la Natividad. Declarada Patrimonio de la Humanidad, la iglesia original fue levantada en el siglo IV por mandato del emperador romano Constantino I, y reconstruida posteriormente por Justiniano en el siglo VI. Como testimonio de la primitiva sala de culto se conservan los valiosos mosaicos del pavimento. Este templo cristiano es de planta románica, y de ella parten varias grutas. Este rincón de la basílica es el emplazamiento original de la Cueva del Nacimiento, siendo este uno de los lugares más sagrados del mundo. A escasos metros de la basílica encontramos la capilla de Santa Catalina de Belén, la cual desempeña funciones de iglesia parroquial y monasterio franciscano. Partimos desde Belén hacia otro lugar de gran importancia para el cristianismo, deteniéndonos previamente en Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. El Monte de la Tentación es el lugar en el que Jesús fue tentado por el demonio. En él se encuentra el Monasterio de la Tentación, el lugar más reconocido de la localidad. Siempre según el relato de la Biblia, Jericó se rindió después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes tocando unas trompetas. Los habitantes fueron asesinados y, según la historia, Josué maldijo y destruyó la ciudad. Después de cruzar la frontera con Jordania alcanzaremos Betania, justo al otro lado del río Jordán. Este lugar ha sido considerado desde tiempos bizantinos como la ubicación donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. En la Biblia, concretamente en Juan 1:25-28 se describe cómo los fariseos interrogan al Bautista acerca de su actividad en Betania, justo al otro lado del Jordán. Regresamos nuevamente a Israel con la mirada puesta en un destino muy especial, ya que en él transcurrieron los años de la vida de Jesús que menos se conocen. Hablamos de Nazaret, una población de Galilea y de gran importancia para los cristianos. En ella transcurrieron los primeros años de la vida de Jesús, y la época de la que más desconocimiento tenemos de su vida. La Basílica de la Anunciación es uno de los puntos de mayor interés de Nazaret. Este templo se ubica en el punto en el que, según la tradición, tuvo la Anunciación, el episodio de la vida de la Virgen María en el que el ángel Gabriel le anuncia que será madre de Jesús. En la planta inferior de la basílica encontraremos los restos de la cueva en los que la tradición cristiana ubica el hogar de la Virgen María. A escasos 700 metros de la Basílica de la Anunciación encontramos el Pozo de María, lo que para muchos cristianos es el verdadero lugar en el que tiene lugar la Anunciación. La estructura del mismo tal y como la vemos ahora es del año 2000, siendo una representación simbólica de lo que fue una vez. Muy cerca de este lugar también encontraremos la iglesia de San José, construida en el siglo XX sobre restos de antiguas iglesias. La tradición cristiana sitúa en la cripta de este lugar la residencia de la Sagrada Familia, y el taller donde José trabajaba la madera. Antes de abandonar Nazaret haremos parada en otro de los lugares icónicos para el cristianismo.
El monte del precipicio es el lugar donde Jesús fue rechazado por el pueblo de Nazaret, tal y como se describe en Lucas 4, 29-30. Emprendemos camino desde el monte del precipicio hacia Caná, concretamente al lugar donde los evangelios sitúan el episodio de las bodas en las que Jesús convirtió el agua en vino. En esta localidad se levanta un templo de principios del siglo XX dedicado a las bodas, conmemorando con su nombre este milagro. En nuestra ruta hacia el mar de Galilea desde Caná, y después de un trayecto aproximado de media hora en coche alcanzaremos el monte Tabor. Este es el lugar en el que la Biblia ubica el episodio de la transfiguración de Jesús. Sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan son testigos de la aparición de los profetas Moisés y Elías. En ese momento una luz irradia de Jesús, al tiempo que se oye desde el cielo una voz que lo llama Hijo. En lo más alto del monte se levanta la Basílica de la Transfiguración, punto donde la tradición cristiana ubica el suceso. Esta basílica es un lugar sagrado para el cristianismo, que partiendo de un monasterio franciscano fue terminada en 1924. Ponemos rumbo hacia la ribera oeste del mar de Galilea, concretamente a Cafarnaúm, el lugar en el que Jesús residió establemente. Antes nos detendremos en el Monte de las Bienaventuranzas, el lugar donde se cree que Jesús dio su sermón en la montaña. Allí, construida sobre un antiguo templo bizantino, se alza una iglesia de estilo neobizantino ordenada construir por Benito Mussolini en el año 1936. Muy cerca del Monte de las Bienaventuranzas se encuentra otro de los lugares más simbólicos para el cristianismo. A orillas del mar de Galilea, se levanta la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. Se trata de un templo sencillo del que tenemos constancia de su existencia ya en el siglo V de nuestra era, y en el que la tradición cristiana ubica el episodio en el que Jesús de Nazaret obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dando así alimento a más de 5.000 personas. La iglesia tal y como la conocemos actualmente se inauguró en 1984. 3 kilómetros de distancia separan Tabga de Cafarnaún, la ciudad en la que Jesús predicó. De ella solo quedan ruinas y restos arqueológicos que durante el siglo XX fueron descubiertos. Entre ellos destaca una iglesia bizantina de planta octogonal, una gran sinagoga y la que fuera la casa de Pedro el apóstol. Dejamos atrás Galilea para dirigirnos al final de nuestro viaje. Atravesando de norte a sur Israel y Palestina llegaremos a Betania, una pequeña aldea de gran significado histórico para el cristianismo por ser el hogar de Lázaro. Allí podremos visitar el lugar donde la tradición ubica la tumba del amigo de Jesús y su resurrección. Nuestro viaje ha llegado a su última parada. La eterna Jerusalén, la ciudad de las 3 grandes religiones y destino de peregrinos durante siglos. El Monte de los Olivos nos ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad, y desde allí divisaremos la muralla de la ciudad antigua, la cúpula de la roca, o el Monte Sión entre otros. En la ladera norte del monte encontramos Getsemaní, otro de los lugares más icónicos de Jerusalén. Los evangelios nos relatan que entre estos olivos Jesús de Nazaret fue preso del Sanedrín para ser llevado ante Poncio Pilato. Aunque los evangelistas no aportan datos que permitan identificar dónde tuvo lugar la última cena, la tradición lo sitúa en el extremo suroccidental de Jerusalén, sobre una colina conocida como Monte Sión. Aunque no existen datos fiables que lo aseguren, es muy probable que esta sala diáfana, escasa de decoración y conocida como el cenáculo, sea el piso alto de la casa donde Cristo celebró la última cena con sus discípulos antes de ser apresado. Jerusalén es también la ciudad sagrada para el Islam.
En el monte del templo se levanta el que probablemente es el icono más representativo de la ciudad, la cúpula de la roca construida por los omeyas a finales del siglo VII. Desde aquí el profeta Mohammed subió a los cielos, y aquí se encuentra la piedra fundacional sobre la que Dios creó el mundo y Adán. Los credos judío y cristiano afirman que fue en este lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahvé. La Vía Dolorosa discurre a través de la ciudad vieja de Jerusalén, y representa según la tradición cristiana el paso de Jesús desde la antigua fortaleza Antonia hacia su crucifixión en el monte del Calvario. Transcurre entre estrechas callejuelas, representadas por distintas estaciones que describen los momentos más importantes hasta la llegada al monte Calvario, el lugar donde hoy se ubica la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro es el lugar más sagrado del cristianismo. Aquí tuvo lugar según la tradición la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. En la entrada nos recibe la losa de piedra en la que el cuerpo de Jesús ya fallecido fue depositado. El templo se encuentra bajo el control de varias confesiones cristianas, los ortodoxos griegos, los ortodoxos armenios, y los católicos. El Sagrado Edículo es el lugar culminante de la iglesia del Santo Sepulcro. Aquí el cuerpo de Jesús fue enterrado, y aquí resucitó al tercer día según se narra en las Sagradas Escrituras. Finaliza nuestro viaje en el lugar más sagrado para el judaísmo. En la gran explanada bajo el monte Moría se levantan los últimos restos del Templo de Jerusalén, lo que fuera la obra de Herodes el Grande en el año 19 a.C. Destruido por las legiones de Vespasiano en el año 79 después de Cristo, y después de arrasar Jerusalén entera, el emperador decide mantener en pie una parte exterior del muro como el amargo recuerdo de la victoria de Roma. En él los judíos lamentan la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo hebreo.